Es algo importante cuando hablamos de proyectos y es que muchos de los proyectos y sobre todo a nivel de empresa vienen del direccionamiento estratégico. Cuando nosotros llegamos y entramos a una planta, a una empresa, siempre vemos el letrerito de misión y visión. ¿Qué es lo que quiere alcanzar esa empresa en el futuro? ¿Qué es los objetivos primordiales de esa empresa? ¿A dónde quiere llegar a corto, mediano y largo plazo? Y normalmente, para poder llegar a ese direccionamiento estratégico, normalmente todas las empresas o inclusive los gobiernos tienen algo que se llaman los planes, los programas y los proyectos. Con un ejemplo sencillo lo podemos entender. Por ejemplo, cuando hablamos de temas de gobierno, normalmente los gobiernos tienen unos planes, que son esos planes de educación. Un programa puede ser que ese gobierno que tiene un plan de educación quiera hacer un programa especial de construir edificios escolares. Y dentro de ese programa de construcción de edificios escolares va a ser un proyecto que es un proyecto específico de construir un edificio en particular. Es decir, vamos a construir una escuela en tal barrio con tales características. Y podríamos ya llegar como a, digamos, a unas instancias más pequeñas o digamos a menor escala del proyecto, que son las actividades que puede tener ese proyecto, que es levantar una pared y una tarea tan simple como poner un ladrillo. Entonces, ¿cómo una simple tarea puede llegar a ser parte de un plan estratégico? Entonces, esta es la manera sencilla de poder entender cómo el direccionamiento estratégico está compuesto en la mayoría de veces de proyectos que son, digamos, nuestro objetivo en este curso, entender y poder evaluar, formular proyectos y entender cómo podemos gestionar proyectos a través de muchas herramientas. ¿Qué recursos tenemos nosotros entonces en los proyectos normalmente? Vamos a encontrar pues básicamente los recursos humanos, la fuerza de trabajo, toda la gente que va a estar, finalmente todos los proyectos se dan es porque está la gente y porque los diferentes grupos que van a estar dentro del proyecto son gente que trabaja en diferentes áreas. Estamos hablando de ese recurso humano, la parte técnica, la parte de legislación laboral, todo lo que tiene que ver con la parte tributaria, pues los diferentes grupos que pueden haber dentro de ese proyecto. Hablamos también entonces de recursos financieros, de dónde vamos a tener el dinero, las diferentes fuentes de financiación, si es a través de bancos, de leasing, de hacer venta de acciones, de poner bonos, entonces todo lo que tiene que ver con la parte financiera. Inclusive pues aquí hasta préstamos de la tía, como dicen. También tenemos un recurso muy importante que es la información, toda la información que requerimos para que el proyecto sea exitoso, información técnica, económica, tributaria, todo lo que tiene que ver con indicadores, toma de decisiones. También hablamos, pues obviamente, de recursos físicos, todo lo que son los materiales, equipos, toda la inversión que tenemos que hacer en nuestro proyecto para poderlo llevar adelante. Todo lo que son repuestos, recursos físicos, el edificio, maquinaria, capital de trabajo, todo lo que necesitamos para poder empezar a ejecutar ese proyecto. Muy importante, pues también el tiempo, lo hablábamos, el manejo de los cronogramas, que muchas veces habrán diferentes cronogramas dentro de los proyectos, de mano de obra, cronogramas financieros, de materiales, y finalmente pues poder encontrar dentro de ese proyecto cuáles son las rutas críticas o cuáles son las actividades que van a ser más demoradas o que pueden hacer que nuestro proyecto pueda demorarse y podamos tener, pues, digamos, y en algún momento tener que pagar algunas pólizas de incumplimiento. Las áreas asociadas a un proyecto, pues de las que debemos conocer, pues también son múltiples. Hablamos que es necesario conocer legislación comercial, ¿cierto? Nosotros hacemos negocios, necesitamos saber de todo el tema ambiental, todo lo que tiene que ver con
los posibles impactos ambientales que puede tener nuestro proyecto. De hecho, en algunos casos va a ser necesario tener ciertos permisos de tipo ambiental que lo dan diferentes organizaciones. Digamos que la más alta en Colombia y la que lidera los grandes proyectos, sobre todo proyectos petroleros, es la ANLA. Entonces, también necesitaremos conocer todo lo que tiene que ver con legislación laboral y tributaria para pagar impuestos, para poder tener a nuestros empleados con todas las prestaciones sociales. También hablamos entonces de otro tipo de conocimientos que tenemos que tener y es en economía y finanzas. Entonces, ¿qué pasa cuando vendemos en dólares, en pesos? ¿Qué pasa con la tasa de cambio? Todo lo que tenga que ver con variables macroeconómicas del país, conocer todo lo que son las finanzas también internas de nuestra compañía, de los flujos de caja que tenemos. Entonces es importante también conocer de todo este tema. Obviamente, pues el tema técnico, todo lo que tiene que ver, en el caso que tengamos que hacer instalaciones, tengamos que hacer cualquier línea de producción, montar un edificio, todo lo que tenga que ver pues con la parte técnica de planos, de todo, digamos, como lo que tiene que ver con nuestra parte de ingeniería, que es en la que más nosotros los ingenieros, digamos, nos han educado. Obviamente toda la parte de gestión humana, trabajamos con gente, entonces normalmente las empresas y los proyectos pues necesitarán también tener un departamento de gestión humana para, digamos, todo el tema de contratación, todo lo que tiene que ver con salud ocupacional, todo lo que tiene que ver con la parte del riesgo, de que las personas estén bien. Recuerden que siempre estamos trabajando con gente y finalmente es nuestro recurso más importante. También hablamos del conocimiento en temas de mercadeo. ¿A quién le vamos a vender? ¿A qué precio? Los canales de distribución, ¿a quién le compramos? ¿Cómo vamos a ofertar nuestro producto? ¿Cuáles van a ser nuestras líneas de distribución? Nuestros clientes. Tenemos que conocer también de comercio internacional, cómo vamos a vender nuestros productos, cómo vamos a importar, si FOB, ex-works, todos los términos diferentes de negociación y todas las cosas que tenemos que conocer para poder, digamos, negociar internacionalmente. Todo lo que tiene que ver con logística interna. Normalmente aquí hablamos de muchas de las metodologías que se hablan, el justo a tiempo, todo lo que es nuestra cadena desde los insumos, quienes nos proveen nuestros insumos, hasta cómo hacemos toda la parte interna de producción en nuestra planta, hasta que nuestro producto sale y debe llegar a nuestro cliente final. Debemos conocer de negociación, porque nosotros estamos negociando con gente, con proveedores, con el gobierno, con clientes, con socios, con bancos. Entonces es muy importante todo lo que tiene que ver con negociación. Y finalmente lo que tiene que ver con el tema de riesgo. Todos los proyectos tienen riesgos asociados y es necesario gestionar esos riesgos. Muy importante entonces ahí también. Y finalmente, cuando nosotros estudiamos todo esto, todas estas áreas del conocimiento, los diferentes estudios que hay que hacer antes de tomar la decisión, pues finalmente y desafortunadamente en casi todos los proyectos, todo se vuelve dinero. Entonces, cuando ya hacemos el checklist de que todas las cosas son viables, pues tenemos que mirar desde el punto de vista de flujo de caja, de dinero, si ese proyecto va a ser rentable o no. Entonces, finalmente, nosotros todo lo que hicimos para preparar el proyecto lo vamos a volver un flujo de caja. Debemos conocer entonces cuál va a ser nuestra inversión inicial, vamos a tener que visualizar al futuro cuáles van a ser nuestros ingresos y nuestros egresos para poder tomar una decisión y decir si nuestro proyecto es viable y si vamos a tomar la decisión de continuar con él. Entonces, esta primera parte que es como la planeación y ya decir sí, el proyecto es viable y vamos a seguir adelante. Y no olvidar que nosotros los ingenieros
pues nos han educado mucho en la parte técnica y que tenemos que tener en cuenta que hay un entorno que siempre hay que tener en cuenta para que el proyecto sea exitoso. Entonces tenemos que mirar toda la parte de ecología, medio ambiente, ahí va todo el tema de permisos, cuando nuestro proyecto, nuestro proceso va a tener alguna implicación desde el punto de vista ambiental, tener todo lo que tiene que ver con el tema laboral, tecnológico, todo lo que es la parte de mercados, el tema cultural, dónde va a ser mi proyecto y culturalmente qué influencia tiene. Desde el punto de vista social también ese proyecto, qué implicaciones puede tener desde lo legal, siempre estar dentro de la legalidad. Muy importante el tema político. Recuerde que el cambio de cualquier norma puede hacer que mi proyecto fracase. Desde el punto de vista económico, pues conocer todo el entorno de mi país.